Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate. En La Llaga me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio libre, crítico y plural. El Mayo se declara culpable de 2 delitos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas. Podría recibir condena de hasta 2 cadenas perpetuas. Morirá en una prisión de los Estados Unidos. Su reino del terror terminó, dice Pam Bondi. Será hasta enero del 2026 cuando se conozca la sentencia final contra el capo. Para hablar de este tema que le compete a México, porque se trata de un mexicano, se trata de uno de los capos más importantes, tristemente célebre, desde luego, que fue pues finalmente capturado por Estados Unidos en un asunto que todavía queda muy turbio, ¿no? Fue traicionado, dice él mismo, en fin. El gobierno mexicano se quedó todo el tiempo diciendo que no recibió la información necesaria, es decir, en sus narices se llevaron a este capo a la Unión Americana y allá está siendo juzgado, por decirlo de alguna manera. Para hablar del tema, nadie mejor que un vocero del Partido Acción Nacional, un vocero nacional del mismo, es Jorge Triana. No necesita mayor presentación. Jorge, me da muchísimo gusto darte la bienvenida. Gracias por la generosidad de acompañarnos. ¿Qué tal, Tony? Al contrario, gracias a ti por la invitación, un gusto como siempre. Jorge, pareciera que no hubo mayor sorpresa, ¿no? Se declara culpable, ya no va a haber otro juicio del siglo, si es que lo queremos llamar así. Dice su abogado que no va, pues que no va a cooperar con las autoridades norteamericanas. ¿Cómo viste lo que sucedió hoy, Jorge? ¿Y qué tanto golpea a México, particularmente al gobierno mexicano? A Morena, me atrevo a decir. Mira, pues a pesar de que no hay un acuerdo como tal, como lo vimos, por ejemplo, con el hijo del Chapo Guzmán, que está en la Corte de Chicago y que ya incluso pues, está en algún lugar en carácter de testigo protegido, aquí lo que está haciendo el Mayo Zambada es librar algo que desde un principio quería esquivar, que era la pena de muerte. Y el declararse culpable, pues parece que lo está consiguiendo. Seguramente hay alguna negociación de la cual no estamos enterados. No necesitamos saberlo, no está obligado el gobierno de los Estados Unidos a darla a conocer. Sí, efectivamente, en teoría no hay información que hayan dado, que hayan entregado al gobierno de los Estados Unidos, pero pues eso nunca lo vamos a saber en realidad, si hubo alguna negociación. Mira, este tema del Mayo Zambada es muy sintomático, tú mismo lo apuntabas, pues salió en condiciones por demás extrañas del país. Se habla de que traicionado por pues los chapitos en aquel encuentro pues violento donde perdió la vida incluso un diputado federal, ex rector de la universidad, ¿no? El señor Cue, que llegó a los Estados Unidos y que ahí fue aprendido por las autoridades estadounidenses, seguramente en algún acuerdo con los chapitos, desde ahí venía ya trabajándose una ruta con ellos. Y desde entonces, bueno, pues ha sido un tema prácticamente de vida del gobierno mexicano, primero con Andrés Manuel López Obrador, posteriormente con Claudia Sheinbaum, el insistir a los Estados Unidos que por favor les digan en qué condiciones se fue, cómo estuvo el operativo y por qué no los informaron y por qué no tocaron base con ellos, ¿no? Jorge, eso fue ridículo y vergonzoso para un gobierno estar suplicando por lo que se hizo en su territorio, ¿no? Sí, no, además, mira, aquí hay muchas cosas que decir. Primero, vaya, de todos he sabido que la relación entre la DEA y el gobierno mexicano no es la mejor, desde aquella entrega extraña y oscura del general Cienfuegos, acusado en Estados Unidos, capturado en California y señalado directamente por tener vínculos con el cártel de los Ventral Leiva. Llega a territorio mexicano, inmediatamente es exonerado sin un proceso de por medio. Recordemos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le quitó su hangar a la DEA en el que aterrizaban los aviones en México, hizo una reforma legal para acotar la presencia o las actividades de la DEA en nuestro país. Vaya, hay muy mala relación. Yo, quiero suponer que si la DEA hubiera informado de este operativo para capturar a Mayo Zambada al gobierno mexicano, pues tenían todos los elementos para decir no confío en ti, porque yo no sé si le vas a ir a decir y vas a fugar la información y no voy a poder llevar a cabo esta captura tan importante. Fíjate, el Mayo Zambada
cuando fue capturado, era el hombre más buscado del planeta Tierra, el que encabezaba la lista de los most wanted de la DEA, ¿no? El narcotraficante más buscado. Y bueno, pues a mí lo que me llama la atención es que si el narcotraficante más buscado del planeta Tierra, señalado y de hecho admitido por él mismo el día de hoy, de haber cometido decenas de asesinatos, de haber formado el cártel de Sinaloa, de haber cometido tantos delitos, tantas atrocidades, fue arrestado, ¿por qué no al gobierno de México le da gusto? ¿Por qué no lo festeja? ¿Por qué no lo saluda? Y en lugar de hacer... Parece lo contrario, Jorge. Parece que se enoja el gobierno porque hayan capturado y juzgado, bueno, de alguna manera al Mayo Zambada, ¿no? Están muy enojados. Primero, pues hubo una serie de reproches de Andrés Manuel López Obrador. Luego, a finales del año pasado, hubo una cumbre en Brasil donde acudió ya la presidenta Claudia Sheinbaum, su primer viaje oficial. En aquel entonces era todavía presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Lo que dice Claudia Sheinbaum es: conversé con Joe Biden por varios minutos, tuve una conversación. Oiga, ¿y de qué habló? No, pues le pregunté que cómo estuvo el operativo para lo del Mayo. Bueno, habiendo temas en materia de migración, estando de por medio la revisión del TEMEC, el tema de seguridad fronteriza, etcétera, etcétera, teníamos que hablar del Mayo Zambada. Luego, no sé si recuerdes, Tony, pero también hubo una carta del Mayo Zambada dirigida a Claudia Sheinbaum solicitando formalmente, esto fue hace ¿Cómo no, Jorge? 3 meses. Escrita a mano, eso llamó mucho la atención. Escrita además a mano, que solicitaba que fuera repatriado el Mayo Zambada, ¿no? Argumentando que no hubo ningún instrumento legal, que no hay documentos que avalen el cruce de la frontera, que fue una suerte de extradición de facto transfronteriza y que, bueno, pues esto es completamente ilegal, temeroso de que le fueran a dictar pena de muerte. Esto ya no sucedió, seguramente por algún arreglo que no conocemos, pero de hecho, los abogados mexicanos que fungieron como intermediarios entre la defensa del Mayo y el gobierno de México, pues luego nos enteramos que eran militantes de Morena y aparecen y posaron en muchísimas fotografías con López Obrador, con Claudia Sheinbaum, con Martí Batres, con Pedro Aces, con Ricardo Monreal, con Gutiérrez Luna, con toda la plana mayor del morenismo, en algo muy extraño, de verdad, hay cosas que no terminamos de entender. Y la presidenta pues sigue muy extrañada por este asunto. Yo creo que sí hay que pues, estar extrañados porque no se tocó base con el gobierno, es humillante, como tú bien apuntas, pero yo creo que es la primera ocasión en la historia donde un gobierno no le da gusto que se capture a un delincuente peligroso y lejos de eso lo reprocha pues a los vecinos, ¿no? Me parece. ¿Por qué, Jorge? ¿Por qué pareciera que no le da gusto, sino al contrario, coraje al gobierno mexicano en la captura y el enjuiciamiento de el Mayo Zambada? Pues mira, el argumento que dan tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum para reprochar esta captura del Mayo Zambada es que gracias a esta captura, pues en este momento hay una guerra entre cárteles, entre facciones de un cártel, más propiamente dicho, en el estado de Sinaloa, entre los Mayos y los Chapitos, que por cierto ya cumplió más de un año esta refriega constante que hemos tenido y que ha provocado cualquier cantidad de homicidios y cualquier cantidad incluso de devastación, de pérdidas económicas, ¿no? Para el Estado, algo de verdad terrible. Pero bueno, pues entonces yo entiendo bajo esa lógica que lo que buscaban, pues tanto López Obrador como Claudio Sheinbaum era mantener una paz narca, ¿no? Una paz pactada, donde no se tocaran estos dos grupos, donde se continuaran unidos, donde sin meterse con la población, que de todos modos había, por supuesto, violencia, y pues para evitar lo que estamos viendo en este momento. Me parece que no es la salida siempre va a ser aplicar la ley. Jorge, lo que dijo Pam Bondi cuando enfatiza que el Mayo Zambada pudo operar con impunidad durante décadas gracias a la complacencia del gobierno mexicano, se refiere si estuvo trabajando cerca de 50 años o alrededor de este tiempo. Estamos hablando entonces de gobiernos priistas, panistas, priistas y morenistas, ¿cierto? No hay más, no hay otra forma de leerlo, porque el Mayo Zambada es fundador junto con el Chapo Guzmán del cártel de Sinaloa, ¿no? Junto con Caro Quintero, ¿no? Incluso con el cártel de Guadalajara, de este señor Gallardo que continúa todavía preso, ¿no?
es un narcotraficante de alto perfil, pero desde hace 30 años, 40 años, ¿no? Entonces, pues sí, a lo largo del control que ha tenido de este cártel, que además se dice que él es como el poder tras el trono, vaya quien salía públicamente del Chapo Guzmán, pero él era el que movía la plomería al interior de este grupo criminal. Y sí, pues durante el tiempo que él estuvo al frente de este cártel, pues pasaron gobiernos de todos los colores y sabores, y seguramente la cantidad de información que él tiene y que toca intereses de todo tipo, pues es inimaginable. Mi querido Jorge, ¿por qué Fran Pérez, el abogado del Mayo, señala que su cliente no va a cooperar para nada con las autoridades de Estados Unidos en otros casos? ¿A qué se refiere? ¿Que quizá no vaya a hablar, que no vaya a dar nombres, esa famosa lista negra que dicen que no existe? En fin, ¿qué opina Jorge Triana? Yo creo que lo que quiere es calmar las aguas de algo que está sucediendo en México. Quiere decir, señores, no vamos a hablar más de lo que tenemos que hablar, tenemos más información, no vamos a tocar estos intereses, esta serie de intereses, y pues hasta ahí llega el asunto. Puede haber un acuerdo, insisto, aunque no lo hagan público, puede haber un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el Mayo Zambada. De hecho, todo parece indicar que lo hubo, porque pues lo que se hablaba en un principio como inminente, que era la ejecución, la pena capital para este narcotraficante, en última instancia terminó quedando relegado y bueno, se le dieron, pues va a morir en prisión, ¿no? Esta persona, pero ya no va a haber la pena de muerte, que era lo que él quería evitar. ¿Puede haber algún acuerdo? Sí. Puede ser que esté clasificado y no lo conozcamos. ¿Qué información habrá de por medio? No lo sabemos, pero lo que nos adelanta el abogado es a alguien le está hablando y le está diciendo no se preocupen, no vamos a hablar más de la cuenta. Dice el Mayo, reconozco el gran daño que las drogas han provocado a Estados Unidos, a México y a otros lugares. Sin embargo, Jorge, tiene que ser un gobierno norteamericano, tienen que ser los gringos, tiene que ser una corte en Brooklyn que vuelve nuevamente con estos asuntos pues a señalar, ¿no? A acusar y a sancionar a un capo mexicano. Pues eso no deja bien de ninguna manera, sigue dejando mal parado al gobierno, ¿no, Jorge? Sí, claro, mira, vuelvo a retomar aquella carta que tú también referías, donde el Mayo Zambada pide ser repatriado al gobierno de México y le tomó la palabra a Claudia Sheinbaum. Ya se nos olvidó esto con tanta información, pero Claudia Sheinbaum dice, es un mexicano más, merece un juicio justo, no vamos a permitir que sea ejecutado en los Estados Unidos un ciudadano mexicano, por lo tanto vamos a solicitar por la vía legal que sea repatriado, toda vez que no fue extraditado, sino que cruzó la frontera de manera ilegal, dice ella. Esto fue secundado por el propio fiscal general de la República. No hay un documento ciertamente que avale legalmente la entrada de Mayo Zambada a los Estados Unidos. Pero déjame ponerte un ejemplo. Acabamos de enviar, y no digo extraditar, porque la palabra correcta es enviar, no sé cómo frasearlo. Acabamos de entregar a 26 capos mexicanos al gobierno de los Estados Unidos, sin que haya un documento de extradición, una sentencia de un juez, una autorización para que sean extraditados. Simplemente cruzaron la frontera, no sabemos cómo, pues en un avión ya sabemos, pero no sabemos en qué carácter, cuál es la figura legal que se utilizó, y fueron entregados a la autoridad estadounidense. Oye, ¿Cuál Jorge, es la diferencia? Un paréntesis. ¿Recuerdas la explicación que dio el fiscal Gertz Manero? Fue vergonzosa. El Chapulín o Cantinflas creo que lo hubieran explicado mejor. Sí los entregamos, pero no los entregamos, pero es extradición, pero como es de seguridad nacional, a ver, no hay pero que valga, fueron entregados ilegalmente al gobierno de Estados Unidos, vaya, y no es por defender a estos criminales, pues qué bueno que están allá siendo juzgados, ¿no? Además con unos argumentos absurdos, es que ellos seguían operando a sus grupos delictivos desde aquí, desde los reclusorios mexicanos. Bueno, pues en lugar de arreglar el problema te estás deshaciendo de él, pero bueno, mira, Tony, la diferencia entre la entrega de esas dos camadas de tributos que le entregamos al gobierno estadounidense. Sí, porque antes hubo otra similar. Otra con 24, donde venía Caro Quintero y el Z40 y otros más, ¿no? En este venía la tuta. Bueno, la diferencia entre la entrega de estos criminales de manera fáctica al gobierno de Estados Unidos y el arresto del Mayo Zambada, pues es nula.
Estos criminales entraron sin que haya un documento oficial de por medio, lo mismo que el Mayo Zambada. Estos criminales fueron entregados sin que hubiera una figura legal de por medio, lo mismo que el Mayo Zambada. Entonces, bueno, pues no hay pero que valga. No puedes con una mano reclamar o quejarte y dar manotazos en la mesa porque no hay una vía jurídica clara por la cual haya sido arrestado el Mayo, y con la otra mano entregar y hacer exactamente lo mismo de lo que te estás quejando. Es un contrasentido, ¿no? Oye, Jorge, hay mucha gente que compara los juicios, ¿no? Y por tratarse de quienes se tratan, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre lo que sucedió con Joaquín El Chapo Guzmán y ahora este capo, el Mayo Zambada? Mira, con Joaquín El Chapo Guzmán sí hubo una extradición como tal. O sea, ahí sí hubo fue entregado por la vía legal, hubo un proceso de extradición del Chapo Guzmán. Ahí vaya, creo que no hubo mayor problema. Donde hay que acentuar las diferencias es con Ovidio Guzmán, ¿no? Ovidio Guzmán, que si bien es cierto, también fue extraditado, sí fue objeto de una negociación, de un acuerdo entre el gobierno estadounidense y este delincuente. Tan es así que vimos, tú recordarás, ahí están las imágenes de los familiares cercanos de Ovidio Guzmán cruzando la frontera por vía terrestre y seguramente ubicados en lugares donde pudieran llevar una vida paralela en carácter de testigos protegidos. Y por eso es que el propio Ovidio Guzmán no se encuentra en un reclusorio, no sabemos dónde está, porque su ubicación se guarda en secrecía, porque es parte de este acuerdo. Es decir, Ovidio sí guarda secretos que yo no sé en qué cuantía habrá abierto al gobierno estadounidense a cambio de este acuerdo. En el caso del Mayo Zambada, no, simplemente se está declarando culpable, pero yo insisto, también puede haber un acuerdo en este caso. La presidenta Claudia Sheinbaum, desde que fue capturado Ovidio y se especulaba que pudiera declararse culpable y se especulaba que pudiera llegar a un acuerdo con el gobierno estadounidense, decía, bueno, si va a decir algo Ovidio, pues está bien que lo diga, pero que presente pruebas, ¿no? Y lo mismo decía todavía hoy en la mañana del caso del Mayo Zambada. Quiero decirte que si hay un acuerdo, como parece que lo hay con el Mayo y como tenemos certeza que lo hay con Ovidio, no se necesita probar absolutamente nada, y menos al gobierno mexicano. Pues sí, es su reo, no es el nuestro, ¿no? Ellos ya cruzaron la frontera. El solo testimonio ya hace prueba plena. Es decir, lo que diga, el relato que den estos criminales no necesita ser probado. Es un testimonio que cuenta como prueba plena, que es una prueba testimonial y no necesita ser refutada ni puede ser controvertida por absolutamente nadie. Nada más recordar, en el caso de Genaro García Luna, así fue como fue sentenciado. A base de testimonios, de pruebas testimoniales que no pudieron ser controvertidas en ningún momento, ¿no? Claro, es que cuando son en la casa de mi compadre, ¿cómo se dice? Ya me parezco yo al Chapulín, pero así opera este régimen, mi querido Jorge, que no quiere ser tocado ni con el pétalo de una crítica. Ahora bien, se tienen que preocupar los políticos mexicanos, no sé si de lo que diga Zambada, ¿no? Sino también de lo que pudiera decir los chapitos, en fin, que vaya saliendo el estercolero, me atrevo a decirlo, Jorge. Pues yo creo que deberían estar muy preocupados, ¿no? En el caso del Mayo Zambada, pues sí pudiera ser esto transversal a varios sexenios, a varias administraciones, como tú bien apuntabas, pero en el caso de Ovidio y de su hermano, que va a tener su juicio en el mes de octubre, pues sí puede haber un acuerdo que tuviera efectos exclusivamente para esta administración. ¿Por qué? Mira, por ahí hay un intelectual, no sé si se llama un intelectual, llamado Epigmenio Ibarra, ¿no? Que decía, no, cuando hable Ovidio Guzmán, el PRIAN va a caer. Y Felipe, a ver, Ovidio Guzmán era un adolescente cuando el Chapo Guzmán lideraba este grupo criminal. Él no pudo haber tenido conocimiento de muchas cosas y era menor de edad cuando ocurrieron, cuando gobernaba Felipe Calderón. Vaya, él está completamente aparte. Sí, sigue siendo muy joven, Jorge. Estos muchachos son muy jóvenes. Exacto, por eso les llaman los chapitos, ¿no? Son unos narco-juniors los que tenemos ahí. Y bueno, pues tú recordarás el famoso Culiacanazo, donde hubo un operativo pésimamente diseñado, pésimamente ejecutado,
justificado con mentiras a posteriori por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde lo capturaron y por presiones de algún tipo tuvieron que soltarlo prácticamente de inmediato. Después fue recapturado, fue extraditado en condiciones muy extrañas. Creo que Ovidio no está muy contento con este gobierno ni con el anterior de Andrés Manuel López Obrador. Creo que las negociaciones, los acercamientos que pudo haber tenido, si es que los tuvo, con alguna autoridad mexicana, se dieron pues del 2018 para acá. Y ahí es donde está la verdadera preocupación del gobierno actual. Oye, Jorge, al margen de esto que está sucediendo, que es la noticia de 8 columnas, desde luego, nos tuvo con el alma en vilo, sobre todo llamó poderosamente la atención a propios y extraños, ¿no? A los periodistas, desde luego, a gente como tú que siempre está informada sobre estos temas. El que Pam Bondi y toda esa comitiva fuera a dar una conferencia de prensa. Yo no sé, no recuerdo que algo así haya ocurrido. ¿Por qué se dio todo esto? Que desde luego es muy mediático, pero que no ha ocurrido en otros momentos, si la memoria no me falla, Jorge. Es correcto, esto es atípico, hasta pareciera que lo hicieron a propósito para generar una expectativa muy grande sobre lo que fueran a decir. Es decir, se dice, pues va a declararse culpable el Mayo Zambada, a las 12 del día y a la 1 vamos a dar rueda de prensa. Quizá estaban esperando pues a que dijera algo diferente, quizá tenían previsto que se diera a conocer algún tipo de acuerdo o quizá solamente querían generar esa expectativa grande y nerviosismo en el gobierno mexicano. Si es así, creo que lo lograron, ¿no? Pero sí, realmente es atípico. No lo vimos con Genaro García Luna, no lo vimos con Ovidio Guzmán ni con algunos otros narcotraficantes que han sido capturados en territorio estadounidense o extraditados. Oye, Jorge, ¿qué opinas de este escándalo reciente? Me lo decías antes de entrar al aire, este régimen yo ya no sé si reír o llorar, ¿no? Pero hay que decirlo que a nivel periodístico, en lo que me compete a mí, pues da mucho tela de dónde cortar. Seguramente en los niveles de la política, en donde tú te desenvuelves de la misma manera. Trump combatirá los cárteles en México, no va a haber estos bombazos que estuvo negando la presidenta Sheinbaum hace escasos días. Mira, qué cosa tan ridícula vimos el fin de semana con esta pues arremetida, esta lanzada mediática de redes sociales, discursiva, violenta incluso del régimen y quienes lo apoyan en contra de Lili Telles, de la senadora Lili Telles. Es decir, una cadena estadounidense, Fox en este caso, le solicita una entrevista a la senadora Lili Telles, le pregunta qué opina sobre si es necesaria la cooperación bilateral entre gobiernos. Lili Telles dice algo que me parece natural. Bienvenida a la ayuda. Habló de ayuda, bienvenida a la ayuda, qué bueno que haya ayuda. Creo que se necesita y que buena parte de la población mexicana estaría de acuerdo. Ella nunca dijo solicito la intervención, solicito que entren tanques de guerra. No lo dijo, Jorge, que ahí están las entrevistas en español y en inglés. Ahí están las entrevistas. No, hay que googlearlas o hay que buscarlas para no dejarnos enganchar por la mentira. No, yo las vi y ciertamente en ningún momento dice lo que el régimen está diciendo. Y ahora están diciendo, desde el fin de semana lo están diciendo, pues que Lili Telles lo que hizo fue solicitar la intervención de una potencia extranjera militarmente. Eso es falso. Creo que nadie en su sano juicio quiere eso. Nadie en su sano juicio desea eso. Y mira, lo que dijo Lili Telles es justamente lo que está haciendo el gobierno mexicano en este momento y lo dicen abiertamente. Les cuesta trabajo, pero lo dicen abiertamente. Hay cooperación bilateral. Simplemente un ejemplo. Vimos hace unos días sobrevolar un dron militar de la Armada estadounidense por Valle de Bravo en el Estado de México, por varios municipios del Estado de México. Incluso está fotografiado el dron, hasta parece un ovni, ¿no? Una cosa muy peculiar. Y bueno, pues esto generó cualquier cantidad de dudas en la opinión pública. Se le pregunta al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, y dice, no, pues nosotros ya sabíamos, es legal, forma parte de trabajos bilaterales que estamos llevando a cabo. Pedimos apoyo, dijo. Nosotros pedimos apoyo y recibimos esa ayuda, y es lo mismo que está diciendo Lili. Lo dijo casi textual, Jorge. Es lo mismo. Vimos también hace unas semanas como un par de buques se aproximaban a
pues a mar territorial mexicano, por lo menos muy cerca, ¿no? Tanto en el Golfo de México como del lado del Mar de Cortés, del otro lado, y la respuesta del gobierno mexicano fue la misma: no es una intervención, ya sabíamos, nos avisaron, estamos coordinados, somos cuates, ¿no? Y ahora alguien que refrenda pues estas acciones del gobierno mexicano en coordinación con el estadounidense, se le tacha de traidor a la patria, me parece de locos. Me parece que obedece más a una estrategia mediática para obtener réditos políticos, para polarizar más, y me parece sumamente lamentable. Sí, por supuesto, Jorge. Todos ustedes, pues, no son bien vistos por el régimen. Eso creo que no es secreto para nadie, y particularmente Lili Telles, que además de ser una colega periodista que articula muy bien sus mensajes, que tiene muy buena alocución, muy buena dicción, yo analizándola como maestro de locución que soy, y además, pues es una mujer frontal, empoderada, que podrá gustarnos o no, podrá caernos bien o no, pero dice las cosas, como decía Irma Serrano, a calzón quitado. Y por supuesto, habrá quien no le guste el estilo de Lili, habrá quien le gustaría que hubiera alguien pues, más dialogante, que fuera más al fondo de los temas y que no fuera tan confrontativa en su papel como senadora de la República. Pero bueno, nadie le puede regatear absolutamente nada a Lili Telles en el sentido de ser directa, de ser derecha, de solicitar las cosas como son. Ella graba videocolumnas durante la semana constantemente, videos que seguramente has tenido oportunidad de ver y la gente que nos está viendo también, donde pues hace reclamos fuertes al gobierno. Y ya lleva varias semanas haciéndolo. Me parece que lo que estamos viendo, esta lanzada, esta embestida del gobierno en contra de la senadora, pues obedece más a una venganza por el contenido de estos videos que realmente a lo que haya ella podido procesar. Definitivamente. Oye, Jorge, aprovecho estos últimos minutos para agradecerte infinitamente tu generosidad, tu equilibrio, tu manera de discernir y disertar estos temas. Lo haces de una manera tan clara que hasta yo le entiendo, Jorge. Oye, Jorge, antes de irnos, por favor, ¿qué opinas de estos otros escándalos? Como bien lo hemos dicho, no, es que llega un escándalo y otro, y luego no da tiempo de tanto borlote. De los mirreyes del cuatroteísmo, de los hijos de López Obrador, que desobedecen, punto número uno, al papá, ¿no? Que dice que solo tiene 200 pesos en la cartera, que no sabe ni hacer un cheque, que no tiene tarjeta de crédito. Bueno, yo no sé, evadirá impuestos, no lo sabemos. Bueno, por otro lado, no le hace caso a la presidenta Sheinbaum. Y tercero, a Luisa María Alcalde. Jorge. Pues mira, son muchos elementos que analizar. Evidentemente que esto sí le pega directamente a Morena, al gobierno, en la línea de flotación. La línea de flotación, pues es lo que han defendido siempre, que es la austeridad, la pobreza franciscana, la justa medianía, todas estas frases que hemos sido bombardeados, inundados por ellas desde que gobierna Andrés Manuel López Obrador el sexenio pasado. Y que pues ya veíamos, vaya, muchas probaditas de que esto no se estaba cumpliendo en la realidad. Las camionetotas en las que viajaba la senadora Andrea Chávez, los vuelos privados de Ricardo Monreal, los vuelos privados que se miden por centenas del hijo de Américo Villarreal, ahí en el estado de Tamaulipas, los relojes de Dan Augusto López Hernández. Pero creo que Morena tuvo un verano de ensueño, ¿no? O como diría Alejandra Guzmán, un verano peligroso, verano criminal, ¿no? Aquella canción, porque pues fueron sorprendidos con las manos en la masa y nos dimos cuenta pues que aquello de la austeridad y de la pobreza franciscana y la justa medianía pues no son aplicables más que en papel, no vemos que se hayan dado en la práctica. Jorge, ¿por qué no lo hicieron durante el gobierno de López Obrador? Fueron muy pocos los casos, tantos que él tomó ciertas medidas con algunos que se casaron con toda la pompa y con todo la parafernalia. Algunos casos, sobre todo al principio de su mandato. ¿Por qué no lo hicieron cuando estaba López Obrador? Me Mira, parece que lo vienen a hacer ahora con Claudia Sheinbaum. yo creo que sí lo hicieron, justo, creo que sí lo hicieron. Yo creo que a ellos les gusta la buena vida, ¿no? Y les gustan los buenos vinos, y les gusta degustar caviar en los mejores restaurantes de Madrid, bailar en Ibiza, pasear por Capri, por Milán, por Tokio, hacer compras en Prada en Tokio. Yo creo que sí lo hicieron, pero se cuidaron más porque sabían que había
pues una mano mucho más firme, que el líder moral de su proyecto pues los tenía perfectamente medidos, quizá, y sobre todo, pues yo creo que no había nadie que los espiara, ¿no? Más bien, quizás se lo hicieron, pero no se los cacharon. Eso es lo que habría que preguntarlos en este momento. Pero chico favor le hacen a la presidenta de la República cuando ella ordena que Morena haga una especie de decálogo que tiene que ver con la ostentación, con los lujos, con los excesos, e inmediatamente dicen, pues presidenta, con la pena, yo no te hago caso a ti, tú no eres mi líder, yo viajo a donde se me pegue la gana. Bueno, Fernández Noroña lo dijo abiertamente. ¿Qué entiende usted por lujos? ¿No? Defendiendo su derecho a vacacionar en Capri o en Portugal, en Lisboa, ¿no? La justa medianía se refiere a lo que nos alcance con nuestros sueldos. López Obrador jamás habló de los sueldos. López Obrador habló de austeridad republicana y pobreza franciscana, incluso ponía el ejemplo de solo tener un par de zapatitos y comer maíz con frijolitos, una serie de cosas, ¿no? Que por supuesto en la práctica son imposibles de llevar a cabo y tampoco son exigibles, pero esta ostentación, esta ola de excesos y de abusos que vimos, creo que no tienen igual, nunca habíamos visto algo parecido, porque pareciera, Tony, que no solamente les gusta el lujo y la ostentación, sino que les gusta que la gente se entere que los tienen. Y eso habla todavía peor de ellos en cuanto a integridad se refiere, en cuanto a ética, en cuanto a moral. Tengo un reloj de $1,000,000 y no me lo pongo yo para ir a una reunión familiar, me lo pongo en reuniones oficiales para que lo vea todo el mundo que lo tengo, aunque no haya forma legal de probar que con mi ingreso yo pueda tener una vida de este tipo. Ahora, Jorge, hay que decirlo, yo lo he mencionado en este espacio, nuevos ricos a lo largo de los sexenios siempre ha habido. Yo recuerdo una portada de la revista Proceso, donde aparecían los nuevos ricos de Acción Nacional en los tiempos de Calderón, por ejemplo. Pero ciertamente esto que dices tú ha sido excesivo. Pareciera que quieren humillar al que no puede con esos lujos, ¿no? Contradice aquello de primero los pobres, ¿no? Sí, es que son muchas cosas. Mira, rompen por completo con los principios de su partido y con los postulados de su supuesto líder moral, con Andrés Manuel López Obrador. Luego, supongamos que tengan esos lujos, se empeñan en hacerlos visibles, en restregárselos en la cara a la gente que no puede tener acceso a esas cosas. Bueno, a mí me llama mucho la atención las declaraciones, por ejemplo, de Andy López Beltrán, cuando dice, no. Mi noche en hotel me salió baratísima ahí en Tokio, ¿no? Me costó solo 7,500 pesos con desayuno incluido. Chingao, 7,500 pesos es lo que gana al mes un maestro. O sea, la desconexión con la realidad que tienen es brutal. Yo vi una entrevista de este señor que es el presidente de la Cámara de Diputados, Gutiérrez Luna, de Gutierritos, donde además enojado, ¿no? Dice, a ver. El esposo de dato protegido. El esposo de dato protegido, donde dice, me están difamando, están diciendo que estos zapatos, y enseña la foto, me costaron 27,000 pesos, ¿no es cierto? Me costaron 4,500 pesos. Chingao, ¿quién en este país se puede comprar un par de zapatos de 4,500 pesos? Sí. No. Yo no sé tú, Tony, yo no tengo ningunos zapatos de 4,500 pesos. ¿No? O sea, no. Yo aprovecho las ofertas, mi querido Jorge. Yo sigo usando Panam y Canadá y el señor Yo aprovecho las ofertas, te recomiendo luego los outlets y estas ir cosas. Ir al outlet de allí de Lerma es muy bueno. Exactamente, son muy buenos. Oye, Jorge, qué interesante conversación. Te lo agradezco infinitamente. ¿Qué nos dejas en esta conversación donde hemos hablado de estos temas puntualmente, estos temas escandalosos, escabrosos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estos miembros de Morena como Adán Augusto, que ha sido señalado de cosas muy graves? ¿Qué va a pasar si el Mayo habla o si se sabe que habla o si ya está hablando o los otros, los chapitos, en fin? ¿Qué crees que pase con toda esta información de llegarse a ventilar? Pues mira, yo creo que debe haber mucho nerviosismo en el gobierno, en la clase política en general, pero pues la clase política ya está prácticamente acorralada en el buen sentido al interior de Morena. Debe haber mucho nerviosismo por lo que se pueda llegar a decir. Tan es así, insisto, que la presidenta exige pruebas cuando todavía ni siquiera sabe los señalamientos que hay, ni contra quién son, ni si los va a llegar a ver, ¿no? Eso es de pronóstico reservado. Lo cierto es
que yo creo que el gobierno de los Estados Unidos no está muy contento con el gobierno de México, con la labor que están haciendo para combatir al crimen organizado, a los cárteles de la droga, que ya son considerados pues grupos terroristas, ¿no? Hay desconfianza, ¿no, Jorge? Tengo esa percepción que el gobierno de la administración de este hombre, de Trump, no confía en el gobierno mexicano. Pues es que mira, ahí están los señalamientos cruzados de ambos grupos criminales en contra de Rochamoya. Los dos grupos dicen yo pactaba con él. El único que dice que no es cierto es él mismo. Caray, y van los diputados de Morena y la propia Claudia Sheinbaum a alzarle la mano a Rochamoya. Pues, ¿qué van a pensar de nuestro gobierno, no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Vemos cómo el líder de un grupo criminal, brazo delictivo del cártel Jalisco Nueva Generación, que es de la Barredora en Tabasco, pues era el mejor amigo de Adán Augusto de toda la vida y lo designó como jefe de la policía, como secretario de seguridad, y más aún hay cables del ejército que conocimos, los hackeos famosos de Guacamaya Leaks, dados por buenos por el propio gobierno, donde la Sedena, en su trabajo de inteligencia, da cuenta de cómo los guachicoleros referían al propio Adán Augusto López Hernández como el tío, y hablaban entre ellos y decían, no te preocupes, el tío nos va a dejar pasar por aquí, el tío nos va a quitar a la Guardia Nacional para poder pasar, y no hay ni siquiera una investigación, una pesquisa abierta por parte de la Fiscalía. Creo que tienen razones de sobra en Estados Unidos para desconfiar del gobierno mexicano, y bueno, pues después de esto vemos sobrevolar drones en nuestro país, vemos el nerviosismo de Claudia Sheinbaum, pues yo creo que esto, yo no sé cómo va a terminar. Lo que sí sé es que está muy nervioso el gobierno. Está muy nervioso. Sí, se nota. Mira lo que pasó con Lili Telles, ¿no? Da estas entrevistas a esta cadena internacional, ¿no? A Fox News, que por cierto es cercana, o digamos que tiene tendencias hacia apoyar a Donald Trump, ¿no? Y la buscan, y ella pues dice lo que dijo y causó estupor en las altas esferas del gobierno, y luego una andanada que bueno, no se entiende sin todo un sistema, ¿no? Un sistema de ataque. No sé si viste Superman, la última película de Superman, donde están tiene este hombre, tiene a los monos, ¿no? A monos en un mundo alterno, haciendo las tendencias en redes sociales para acabar con Superman. Aquí pareciera lo mismo, que está el régimen en contra de quien disiente, ya ni siquiera la oposición, en contra de quien piensa diferente, y lo destrozan por lo menos en redes sociales. Jorge. Oye, y algo bien importante que se nos escapa analizar también, y es que la semana pasada apenas, pues vimos otra refriega discursiva entre Claudia Sheinbaum y la DEA, ¿no? Esta relación desgastada, herencia del gobierno Andrés Manuel López Obrador. Pareciera que Claudia Sheinbaum quiere a toda costa evitar que en el ambiente haya la idea de que hay cooperación con Estados Unidos. Pareciera que le molesta mucho la idea de que se sepa que hay cooperación. Seguramente la hay, bueno, nos lo han dicho, la hay, pero sale la DEA a presumir también de manera extraña un día y decir, pues estamos trabajando juntos en un operativo, que ya ni me acuerdo cómo se llama, tenía un nombre incluso, ¿no? Un operativo en conjunto, el gobierno de México y la DEA, y sale furiosa Claudia Sheinbaum al otro día a desmentirlo, a decir que no hay relación con la DEA, que no trabajamos nada, se los juro por el puritito Dios que no es cierto, que no tengo relación con la DEA, solamente mandé a unos agentes a tomar un curso a Texas, pero hasta ahí, o sea, muy nerviosa, pues por algo que debería ser elemental, la cooperación bilateral en dos países para resolver un problema que atañe pues ambas naciones. Jorge, pues esto seguirá dando mucho de qué hablar, y yo agradeceré siempre tu presencia en estos espacios. Siempre te veo en los medios más importantes, tanto los medios convencionales, ¿no? Que a Dios gracias todavía seguimos existiendo, y también en estas plataformas digitales. Muchas gracias, Jorge. De verdad, lo agradezco profundamente. Gracias a ti. A la orden, y pues seguiremos informando y dando a conocer todo lo que sucede. Gracias, Jorge Triana, vocero nacional del Partido Acción Nacional, un hombre que sabe, un hombre que conoce las entrañas del poder y de la política, porque interactúa en la misma, y pues ahí estuvieron
sus palabras y ustedes díganme qué opinan al respecto. Siempre lo digo, lo que ustedes digan es muy importante para nosotros. Ya saben qué tienen que hacer: suscribirse, darle like, compartir, comentar, enviar estrellas. Hagan todo lo que sea posible para que sigamos siendo un medio libre, crítico y plural. Yo soy Tony Aguirre. Esta fue La Revolución del Debate en La Llaga. Hasta la próxima. Gracias.